El Ecuador es, muy desafortunadamente, uno de los países de América Latina con más bajos índices de lectoría. Sí, aquí se lee poco, muy poco. Y por eso muchas de nuestras desgracias, nuestros bajos niveles culturales, de nuestros bajos índices de reflexión y de reacción. Pero hoy vamos a hablar un instante de libros y lo vamos a hacer con Javier Michelena. Él es uno de los editores más activos del Ecuador, el gerente de Paradiso Editores, quien está en la República.es. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Jorge, buenos días. Un gusto estar aquí. Al contrario, el gusto es mío que estés aquí, Javier. ¿Cómo está la industria del libro en el Ecuador? ¿Se nota un pequeño repunte del afán de la gente por leer, por culturizarse, por aprender? Diría, está sobreviviendo, ¿no? Creo que... Sobreviviendo, haciendo un gran esfuerzo por sobrevivir. Creo que el gran fuerte de la industria editorial era los textos escolares. Eso, a través de las políticas públicas, se ha retirado. Y muchas empresas que tenían, digamos, la columna vertebral de la edición de textos, se han quedado sin eso. Entonces, se están publicando menos títulos, son desastrosas las estadísticas de lectura, ¿no? Nos llegamos al 0.5 libro por ecuatoriano al año. Entonces, es un país que no lee. Medio libro por ecuatoriano por año. Exactamente. Lo cual significa que hay millones de ecuatorianos que no leen ni siquiera un libro por año. Exactamente. Entonces, no existe... Y no se diga que los burócratas no están bien pagados y que los políticos no están ganando suficiente plata como para que puedan comprarse por lo menos algún libro y culturizarse un poco, ¿verdad? Por supuesto, todos hemos festejado la firma del TLC, que no se lo quiere llamar así, con Europa, porque van a bajar los precios de los licores, ¿no? Entonces, siempre una botella de whisky será más cara que un libro. Sin embargo, hay gente que se queja de que los libros son caros en Ecuador. Y es por todo este escenario, diría, tan adverso al libro, ¿no? Tienes índices de lectura muy bajos, no hay políticas públicas de promoción de la lectura, ni de apoyo a la industria editorial. Entonces, tenemos un panorama bastante despoblado, ¿no?, entre los lectores. Creo que se da un nivel de crecimiento muy bajito, sobre todo entre los lectores del libro de coyuntura, que es un libro que convoca mucho, o sea, de manera masiva a los lectores. En ese sentido, nosotros hemos tenido experiencias interesantes como libros Nunca Mordaza de Carlos Vera, o El Gran Hermano de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Un libro de esos, ya que lo mencionaste, Javier, ¿cuánto llega a circular en el Ecuador? Mira, un bestseller en Ecuador se considera con 5.000 ejemplares, ¿no? El caso del libro de Carlos Vera ha sido el más exitoso del que hemos tenido noticia, llegó a 13.500 ejemplares, ¿no? Pero es una cifra ínfima, ¿no? O sea, en Colombia, para que sea un bestseller, estás hablando de 60.000 ejemplares, por ejemplo, ¿no? Claro. No se diga Argentina. ¿Y cuál es el promedio entonces de circulación de un libro de actualidad? Se encuentra entre los 2.000 y 5.000 ejemplares, ¿no? Con ciertas excepciones. Que sé yo, por ejemplo, Sé que vienen a matarme de Alicia Yarnes Cosío, por ejemplo, una novela de carácter histórico sobre García Moreno, alcanzó a 10.000 ejemplares, pero en 10 años, ¿no? O sea, con una lectura continua, pero muy pausada. Y ese tipo de diferencias, ¿no? El libro de coyuntura siempre tiene una respuesta, digamos, muy masiva del público, pero la literatura es como la oveja negra en esta historia, ¿no? Habrá quien diga, Javier, que en el Ecuador no hay suficientes lectores porque no hay suficientes escritores. Me refiero a escritores buenos. Por supuesto, que ahí viene un poco la discusión, ¿no? ¿Algo de eso hay, crees? Yo creo que hay algo de eso también, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una librería y te enfrentas a una mesa de novedades, encuentras, qué sé yo, 30, 40 títulos. De esos 30, 40 títulos, probablemente el 98% van a ser libros importados. Sí, pero si la gente leyera libros importados, uno diría, bueno, el problema es que nuestros autores son malos y la gente por eso va a los... Pero tampoco leemos libros importados, es decir, uno ve los... ¿Cuándo se ve una persona leyendo en la calle, en un café, en el bus? Pues... Por supuesto, tiene razón. Acercándose violentamente al nunca. Tienes toda la razón. Yo me acuerdo que una vez a un candidato presidencial en el año 2006 le hice preguntar con un periodista qué libro estaba leyendo. Y él, con la suficiencia que lo caracteriza, dijo, yo leo tanto. Actualmente estoy leyendo, y se quedó tartamudeando 30 segundos, no supo que estaba leyendo, si no estaba leyendo nada. O sea, en el caso de él, evidentemente, es más propaganda, publicidad, endioseamiento que realidad. Pero esto parece que pasa mucho en el Ecuador. Uno ve gente que inclusive tiene responsabilidades públicas o aspira a tenerlas.
cuyos niveles de conocimiento del mundo, de reflexión, de esa solidez cultural que da la lectura, pues no la tienen. Claro, y es un prejuicio, ¿no? Tú ves a muchos políticos dicen, no, esas son cosas librescas, o los sociólogos vagos, ¿te acuerdas que se puso de moda en algún tiempo, ¿no? Pero yo creo que básicamente sí, falta de hábitos, pero volviendo al tema de la calidad de la literatura ecuatoriana, ¿no? Pienso que faltan filtros y faltan jerarquías. Se publica mucho en Ecuador, ¿no? O sea, qué sé yo, un año puedes tener 250 novelas publicadas. ¿Cuántas de esas 250 novelas merecen leerse? Entonces, nuestra apuesta como Paradiso Editores es garantizarle hasta donde pueden llegar nuestros esfuerzos y nuestros talentos un nivel de calidad a los lectores. Y creo que en ese sentido hemos logrado una pequeña cuota de aceptación. Ahora, ¿qué se podría hacer desde el sector público para fomentar un poco la lectura? O sea, yo diría, primero armar una red de bibliotecas que no existen, ¿no? Fíjate que el SINAB, que existía el Sistema Nacional de Bibliotecas, que fue creado, me parece que en el gobierno de Borja, este gobierno se encargó ya de enterrarlo, ¿no? Entonces, estas bibliotecas, muy poco surtidas, ¿no?, que había en los distintos pueblitos, en sectores marginales, han desaparecido. No hay un sistema, una red de bibliotecas. No tenemos biblioteca nacional. Es el único país que no tiene biblioteca nacional. No tenemos, digamos, por decirte algo para el sector privado, créditos blandos o facilidades para importación de materia prima. El libro ecuatoriano tiene que pagar todos los impuestos y no puedes descargárselas porque tú tienes que importar papel, tintas, planchas, tecnología. Nada de eso se produce aquí. Y con esa carga, digamos, de costos acumulados, tengo que salir a pelear el mercado sin ningún tipo de protección, que eso me parece bien, que está bien, ¿no? No es el momento de llorar, sino de hacer cosas. Pero pienso que eso explica un poco la carencia de interés. Fíjate, para un lector alemán, que es el pueblo que más lee en el planeta, ¿no?, llegan a los 24 libros por año. Es estadístico también. Es estadístico. 24 libros por persona por año en Alemania. Claro, entonces... O sea, solo nos ganan por 48-1. Exactamente. Entonces eso nos ubica un poco en la realidad, ¿no? Entonces pienso que pueblos tan adelantados como el pueblo alemán, o sea, que tiene un nivel de educación promedio bastante más elevado que el nuestro, aprecian el libro como un vehículo de conocimiento. Y nosotros no, o sea, simplemente lo vemos como un objeto más, un objeto que no tienta a los lectores. No hay ese prestigio de leer el libro, de dedicarle tiempo. Entonces, mientras no haya un trabajo conjunto entre el sector privado, los autores, las políticas públicas para impulsar definitivamente el libro, no se conseguirán resultados. Y tenemos ejemplos muy cerquitas, Colombia. Fíjate, en tiempo de García Márquez, cuando él quería publicar 100 años de soledad, tuvo que buscar una editorial argentina, porque en Colombia no había editoriales en esa época. Claro, y hecho mano sudamericana en Buenos Aires. Exacto. Y fíjate, estamos hablando de los años 60. Colombia decidió tomar el toro por los cuernos y creó una ley del libro y de fomento de la industria gráfica. Y hoy tenemos que las exportaciones colombianas en el sector editorial superan los 700 millones de dólares al año. Casi tanto en libros como lo que nosotros vendemos en Camarón. Pero eso fue fruto de una decisión política del gobierno colombiano y de un involucramiento de los empresarios colombianos, ¿no? Claro. Entonces, se puede hacer. Hay ejemplos, no tenemos que irnos a la China a buscar ese tipo de ejemplos. Están aquí al lado. En Colombia, Perú también ha remozado su ley de fomento del libro. Pero hay que tener ese interés. Pero en países como el nuestro, ¿ves?, donde el libro muchas veces es visto con recelo, no tengo muchas esperanzas. Pero creo que parte del trabajo de aquellos que amamos el libro, que creemos en su poder liberador, que nos gusta disfrutar de la belleza de la literatura, es ser testarudos. ¿Sí? O sea, empeñarnos en esto y seguir mucho. Te digo, muchas de las cosas se hacen por testarudez, por empeño. Tienes toda la razón, Javier, y me parece que es un mensaje que hay que rescatarlo. Hay que ser testarudos en esto, hay que persistir, y aunque no haya apoyo, aunque las dificultades sean muchas, aunque no haya prestigio social, pues el libro es un instrumento básico y lo ha sido siempre de la cultura. Lo que decías, un país donde hay 24 libros por ciudadano por año, como Alemania, se explica cómo está Alemania en todo, en la política, en la economía, en la cultura, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología. Veamos mientras tanto cómo está el Ecuador. Gracias, Javier, por haber estado aquí. Felicitaciones por ese trabajo y adelante. Gracias, Jorge. Es Javier Michelena, uno de los editores más activos del Ecuador, es el gerente de Paradiso Editores, cuyo más reciente, entiendo, producto es Inés Aranda, el libro de Diego Cornejo, la novela de Diego Cornejo.